El Bocho no dejó de fabricarse porque fuera un mal coche. De hecho, desapareció justo después de haber demostrado lo contrario durante casi 70 años. Desde el 2003 hemos escuchado la misma historia. El Volkswagen Sedán era viejo, incómodo, inseguro, lento. Un auto de otra época que simplemente ya no tenía lugar en el mundo moderno. La historia parece lógica para muchas personas. Un diseño nacido antes de la Segunda Guerra Mundial. Dos puertas cuando el mercado pedía cuatro. Motor trasero cuando la industria migraba a otra arquitectura. Una carrocería casi intacta durante décadas. La conclusión parecía inevitable. El Bocho murió porque era un coche superado. Y sin embargo, esa explicación ignora algo fundamental. Porque mientras supuestamente era un mal coche, el Bocho seguía siendo taxi, seguía siendo herramienta de trabajo, seguía siendo el primer auto de millones de personas, seguía vendiendo decenas de miles de unidades al año, incluso en su etapa final. Algo no encaja. El Volkswagen Sedán no nació como un auto barato improvisado, nació como un proyecto extremadamente ambicioso. Crear un automóvil duradero, sencillo y accesible para la gente común. Un coche pequeño pero utilizable, económico pero resistente, fácil de reparar sin ser frágil. Esa coherencia técnica definió todo lo que vino después. Motor boxer refrigerado por aire, suspensión independiente, mecánica simple, pocos elementos superfluos. El resultado fue un automóvil extraordinariamente robusto para su tiempo, sin radiador que pudiera fallar, sin complejos sistemas electrónicos, sin dependencia de infraestructura sofisticada. Funcionaba donde otros no podían, y eso lo convirtió en algo más que un coche, lo convirtió en herramienta. Funcionaba en caminos irregulares, funcionaba con mantenimiento básico, funcionaba con mecánicos improvisados, funcionaba durante años. Por eso no solo triunfó en Europa, triunfó en economías emergentes, triunfó en ciudades densas, triunfó donde el automóvil no era un lujo, sino una necesidad. Y ningún lugar resume eso mejor que México. Aquí el Bocho no simplemente fue popular, se volvió parte de la vida cotidiana. Auto familiar, taxi, vehículo de reparto, herramienta de trabajo, primer coche, último coche. Durante décadas fue todos al mismo tiempo. Miles aprendieron a manejar en él, millones lo vieron frente a su casa, cientos de miles trabajaron con él. Incluso definió el paisaje urbano. El taxi de la Ciudad de México tenía su silueta, compacto, dos puertas, acceso lateral. No era una decisión estética, era funcional, barato de operar, fácil de reparar, conocido por todos los mecánicos. Funcionaba como taxi porque era perfecto para esa época. Y ahí aparece la primera grieta, porque el Bocho no dejó de funcionar. El mundo cambió primero. Las ciudades empezaron a exigir más seguridad. Los usuarios empezaron a exigir más acceso. Las familias empezaron a exigir más espacio utilizable. Las dos puertas que durante décadas no fueron problema empezaron a ser una desventaja. El motor trasero que antes era una solución robusta empezó a parecer antiguo. La sencillez mecánica que había sido virtud empezó a interpretarse como falta de modernidad. Lo que antes era suficiente dejó de serlo. Aquí es donde todo cambia. El problema nunca fue que el Bocho fuera malo. El problema es que el estándar del automóvil popular evolucionó. Los nuevos rivales no destruyeron al Bocho, simplemente respondían mejor a nuevas prioridades. El Nissan Tsuru llegó con cuatro puertas, acceso más práctico, configuración interior más lógica, una propuesta moderna sin abandonar la sencillez. El Chevrolet Chevy llegó con carrocería hatchback, mejor aprovechamiento del espacio, imagen más contemporánea, mayor versatilidad. No eran necesariamente más robustos, no eran necesariamente más baratos, pero encajaban mejor con el nuevo mundo. Justo cuando el Bocho empezaba a perder terreno frente al Tsuru y el Chevy, el mercado mexicano también comenzó a llenarse de otros subcompactos que empujaban el estándar en la misma dirección. Modelos como el Volkswagen Pointer, el Ford Fiesta, el Renault Clio, el Dodge Neon e incluso el Dodge Atos, que empezaban a ofrecer exactamente lo que el sedán ya no podía igualar con naturalidad. Cuatro puertas, mejor acceso a la segunda fila, mayor aprovechamiento del espacio interior, cajuela, plataformas más recientes y una percepción clara de modernidad cotidiana. Ninguno por sí solo desplazó al Bocho, pero juntos cambiaron el terreno de juego. El consumidor dejó de elegir Bocho o nada y empezó a tener alternativas accesibles que mantenían la economía de uso, pero añadían practicidad y comodidad.
Y cuando esa oferta se volvió la nueva normalidad, el Volkswagen Sedán dejó de ser la opción lógica, no porque hubiera empeorado, sino porque el resto del mercado había avanzado hacia una idea distinta de automóvil popular. Mientras tanto, Volkswagen sí intentó mantener vigente al sedán. En los años 90 recibió inyección electrónica, catalizador, encendido electrónico, frenos delanteros de disco, mejoras en emisiones, pero había un límite imposible de cruzar. Podías modernizar componentes, no podías modernizar un concepto nacido en otra época, y el mercado lo empezó a reflejar. De acuerdo con datos del INEGI, en 1999 aún se vendían más de 35,000 unidades del bocho anualmente, en 2000 más de 40,000. Luego el descenso se aceleró, 22,000 en 2002, poco más de 10,000 en 2003. El final ya era irreversible. No fue un colapso repentino, fue una pérdida gradual de relevancia. El golpe más simbólico llegó desde donde el bocho había reinado durante décadas: el taxi. Cuando la Ciudad de México comenzó a exigir vehículos de 4 puertas por seguridad y accesibilidad, el sedán dejó de encajar, no porque dejara de ser confiable, sino porque el estándar había cambiado. Y ese momento fue histórico. El bocho no dejó de ser el taxi ideal, el mundo dejó de necesitar ese tipo de taxi. Ahí está la ironía. El Volkswagen Sedán se volvió obsoleto por la misma razón que lo hizo legendario. Nunca dejó de ser fiel a su misión original. Un coche sencillo, resistente, accesible, honesto mecánicamente. El problema es que esa misión pertenecía a otra etapa de la movilidad. Cuando las ciudades cambiaron, cuando las normas cambiaron, cuando los usuarios cambiaron, el bocho ya había cumplido su trabajo. No fue reemplazado por uno mejor, fue reemplazado por uno más acorde a su tiempo. Y eso cambia completamente la historia. El Volkswagen Sedán no murió por ser malo, murió por coherente, porque durante décadas hizo exactamente lo que prometía: mover al pueblo de forma simple, resistente, accesible. Cuando el mundo pidió otra cosa, no dejó de ser útil, solo dejó de ser suficiente. El bocho dejó de fabricarse, pero no desapareció como desaparecen los coches. No hubo un reemplazo inmediato que borrara su huella. No hubo un fracaso que lo empujara fuera del mapa. Simplemente dejó la línea de producción, cuando ya era parte de la vida cotidiana. Porque el Volkswagen Sedán no fue solo un automóvil, fue el primer coche de millones, fue el taxi que definió ciudades, fue el vehículo que enseñó a manejar a generaciones enteras, y eso no se sustituye. El bocho no dominó por lujo, no dominó por tecnología, dominó por confianza. Arrancaba, aguantaba, volvía a casa. Y cuando un objeto logra eso durante décadas, deja de ser un producto, se convierte en símbolo. Mientras otros coches cambiaban, el bocho permanecía. Mientras las generaciones pasaban, él seguía siendo reconocible. No era el más moderno, pero era el más constante. Y esa constancia lo transformó en algo más grande que su propia ingeniería. Un coche común desaparece cuando deja de producirse. El bocho empezó a convertirse en leyenda justo después. Porque no fue solo un automóvil que movió personas, fue un automóvil que acompañó vidas. Y cuando algo logra eso, ya no importa cuándo termina, porque deja de ser una máquina y se convierte en leyenda.